Diría, como siempre lo dije, el periodismo refleja mucho de la vitalidad social a la que ese periodismo sirve. Por supuesto, todo periodo siempre es desafiante y lo es ahora con nuevos actores. La tecnología ha traído la posibilidad de que tengamos mayores referentes en la comunicación, lo que no significa necesariamente que hayamos podido mejorar los niveles de información. La palabra información proviene del latín que es informare, que significa poner en forma, lo que en la realidad aparece como torcido o no parece recto en su manera y en su forma de entender esa realidad. Yo creo que el periodismo, aquel que realmente tiene el sentido del servicio hacia la gente, aquel que siente lo que la gente quiere preguntar e inquirir al poder y se transforma en contrapoder, siempre va a ser necesario, urgente y va a implicar, ¿por qué no?, el ejercicio responsable de la profesión. Cuando nosotros hablamos del periodismo, en realidad estamos hablando de un órgano vital en el cuerpo humano que es la lengua. Y de la salud del cuerpo habla la lengua, decían los antiguos médicos, que le pedían a los niños que cuando tenían una dolencia les mostrara la lengua para ver cómo se encontraban los órganos interiores o cómo se encontraba esa persona ante una dolencia determinada. Yo diría que si hoy tuviéramos que ver el estado de la lengua en el Paraguay, estaríamos viendo una serie de elementos que son preocupantes por un lado, pero también vitales en otro sentido. Yo creo que nunca como ahora, con tantas fuentes de información, son necesarias las fuentes originales que realmente nos digan cuál es la fake news, cuál es la mentira y cuál es la verdad. O sea, un ejercicio profesional y responsable del periodismo hoy más que nunca es urgente y necesario. Toca un tema muy importante que es la fake news. Hoy en día en auge hace varios años, pero se da más hoy en día con lo que es el avance de la tecnología. Tenemos estas plataformas digitales donde se difunde mucha información y siempre está el riesgo de la fake news. ¿Cómo un periodista debe actuar ante esto, señor Benjamín? Una de las cuestiones desafiantes es indudablemente mantener eso que ha sido siempre el gran capital del periodismo, la credibilidad. Pueden existir muchas fuentes de información hoy con la disposición tecnológica, pero los creíbles, aquellos confiables, no son demasiados como tantas ofertas existen disponibles. Aparte hay un ejército disponible siempre de parte de algún sector para minar la credibilidad de aquel periodista que realmente está hablando con la verdad. Los trolls, las granjas de bots y compañía son parte de esta lucha en la que nos estamos encontrando inmersos los comunicadores, los periodistas. Es una cuestión nueva que no habíamos tenido memoria con anterioridad, pero yo vuelvo a citar lo más trascendente. Mientras tengamos credibilidad, mientras la gente diga que realmente confía en tal persona cuando se trata de entender un tema determinado, va a haber una larga vida para el periodismo tal cual lo conocimos, que indudablemente también ha padecido de excesos y ha padecido también de cuestiones que necesitan mejorarse, y es probable que la tecnología también nos haya recordado a todos de que deberíamos ser intermediadores, pero por sobre todo gestores de la búsqueda de la verdad, de la verosimilitud de ella a través de lo que contamos y de lo que informamos. ¿Qué cualidades considera usted que debe tener una persona que ejerza esta profesión también en cuanto a la formación académica, señora? Lo más importante de cualquier periodista es la curiosidad, y la otra es la relación entre ese hecho que le llama la atención y lo que impacta en la vida de la gente. Quizás necesitamos un periodista mucho más avesado en cuestiones que realmente prueban su capacidad de interpretación de realidades en varios planos distintos. Por ejemplo, cuando hablamos del presupuesto no hablamos de números, sino hablamos de números que impactan en la vida de la gente, en su salud, en su educación, en su seguridad. Relacionar aquello que sea público en la vida de cada persona. Si nosotros decimos, por ejemplo, en el presupuesto general de gastos del Paraguay se roban 2.000 millones de dólares al año, estamos hablando de casi el 14% de ese presupuesto, pero lo que le tenemos que contar a la gente es cómo 2.000 millones de dólares significa
más de la mitad del presupuesto general de gastos que hoy tenemos en materia educativa. Eso significa que si dejáramos de robar, podríamos duplicar la inversión en materia educativa y duplicar la inversión en salud. ¿Eso qué significa? Que tengamos mejores médicos, mejores enfermeras, mejores hospitales, mejores escuelas, mejores maestros y consiguientemente viviríamos en mejores condiciones de vida. Yo creo que lo que nos hace falta es la contextualización. Hay una vieja expresión que dice: el texto sin contexto es simplemente un pretexto. O sea, poner los hechos que realmente ocurren en el marco de los intereses de la gente. Y a partir de allí hablarle a la gente con esa verdad incómoda con la que generalmente nuestros políticos, que siempre están en la búsqueda del poder, tratando de suavizar la realidad o de mentirla, no la cuentan como debiera ser. Pero vuelvo a insistir, hoy un periodista es un curioso, pero es también alguien formado en la capacidad inteligente de relacionar un hecho con la mayor cantidad de otros hechos que impactan en la vida singular de cada persona. Haciendo hincapié en la formación académica, lo que le había comentado antes de hacer la nota, muchos periodistas que se reciben, obtienen el título de Ciencias de la Comunicación, se quedan con eso. ¿Considera usted suficiente esa formación o el periodista debería seguir estudiando con otras carreras? Tenemos economía, ciencias políticas, sociología, filosofía. ¿Qué piensa usted? Bueno, este es un tiempo de la formación continua y permanente. Hace como unos 20 años Alvin Toffler había escrito un libro que decía que los conocimientos duraban 9 años. Ahora se afirma que los conocimientos adquiridos en cualquier ciencia, capacidades o conocimientos duran 2 años. Y al ritmo que vamos durarán cada vez menos tiempo. Por lo tanto, decir que porque tengo el título de periodista, con eso es suficiente y ya no necesito aprender, reaprender o conocer más de otras cuestiones, sencillamente no entiende la realidad en la que vivimos. Nuestras escuelas de comunicación necesitan cambiar su currícula y su manera y perspectiva de entender esa formación continua que requieren los periodistas. Lo que tenemos o lo que hemos dado en aprender durante ese tiempo de 4 años, o de 5, de 6, no es suficiente. Vamos a tener que aprender de forma continua, permanente y constante en los tiempos que nos toca vivir. Y en la medida también de que es probable que tengamos que acortar el tiempo de formación en las habilidades básicas del periodismo y tengamos que buscar alternativas de formación en áreas específicas. O sea, tendríamos que sacar ya periodistas con énfasis en materia económica, en cuestiones políticas, en cuestiones sociales, y para eso necesita la Facultad de Periodismo estar interrelacionada con otras carreras de la propia universidad que podrían hacer que nuestros graduados tengan una mayor comprensión de la realidad en la que viven y mejorar sustancialmente su dosis de empatía, de claridad y de convicción en lo que hacen. El periodista tiene muchas funciones, entre ellas la de informar, comunicar, entretener, pero me gustaría que usted hable sobre esa función que es la de formar la opinión pública. ¿Qué nos puede decir sobre esta función específica que tiene el periodista, señor Alfredo? El periodista está hoy obligado todavía en mayor dosis porque hay tanta cantidad de información falsa, distorsionada, manipulada, con interés de promover a veces situaciones conspiranoicas que surgen de vez en cuando contra las vacunas, contra los drones ahora en New Jersey, en Estados Unidos, por citar simplemente algunos, de los que se aprovechan muchos de nuestros políticos para generar miedo. Yo creo que hoy una de las cuestiones fundamentales del periodismo es acabar con ese miedo paralizante que ya no nos hace parte del otro, que no nos hace masa de participación en cuestiones fundamentales y volver a construir el interés de lo público, ese bien común del que hablaba la política y que se olvidó hace bastante tiempo. El periodista hoy requiere hacer recuperar el sentido de lo público, el sentido de la búsqueda apasionada de la verdad, a través de eso que afirma la Constitución, que es la verosimilitud, que significa hacer todo lo posible para que la verdad emerja como tal y que nuestros ciudadanos tengan un juicio crítico que les permita, cuando tengan que votar, escoger de forma correcta y no hacerlo de la forma en que lo hace muchas veces, llevado por la ignorancia, por el fanatismo o por otras cuestiones que terminan
posponiendo su propio desarrollo. Nunca como ahora el periodismo de calidad ha sido más que necesario. Aquel que no lo cree sencillamente está siendo parte de la distorsión de nuestra realidad que, reitero, lleva al miedo paralizante o a la confusión constante. Por último ya, señor Benjamín, ¿cuál es el mensaje que usted da a aquellos jóvenes que están terminando su colegiatura a nivel medio y tienen pensado estudiar periodismo? Bueno, yo estoy cumpliendo 50 años en esto, así que tengo cierta autoridad como para hablar. Yo había terminado la Escuela Municipal de Locución cuando tenía 16 años, en 1976. Empecé en 1974. Era un diplomado que era obligatorio en la época de la dictadura para hacer uso de un micrófono en radio o en televisión. Sin ese carnet uno no podía hablar en radio y televisión. Y en esa época, ya habiendo uno estado en el tercer curso de la etapa de formación secundaria, uno podía ingresar a esa escuela de locución. Y yo sigo teniendo el mismo entusiasmo, me sigue llamando la atención esto de contarle a la gente la realidad en la que vivimos y buscar transformar aquellas cosas que no son correctas o están mal puestas. Yo sigo creyendo que informar es una pasión, una cuestión en la que no debemos decaer para nada y tenemos que construir desde nuestras empresas periodísticas. Radio Libre está a punto de cumplir 30 años, trabajo con mucho ahínco también en la prensa escrita, en el diario financiero 5 Días, en el diario El Independiente. He trabajado en el exterior, he vivido mucho tiempo afuera del Paraguay, en Estados Unidos, en México, en España, en Inglaterra, en el Ecuador, y en todos esos lugares he sentido la misma pasión que tengo hoy. Yo sigo creyendo que hoy, a pesar de la tecnología, a pesar de la cantidad de fuentes que tenemos, más que nunca la verdad es urgente, necesaria, y en donde el buen periodismo y el saber hacer el servicio a la comunidad es central para que nos mantengamos en comunidad y construyendo lo que John Dewey decía: comunidad más comunicación es igual a democracia. Y deberíamos pensar seriamente si la democracia que tenemos no es simplemente el resultado de la poca calidad de comunicación que pudimos construir en nuestra comunidad. Audio